Hola a todos. Yo soy la doctora Lilian Mónica Navarro García. Soy radióloga y me dedico principalmente a lo que es la detección del cáncer de mama. Esa es mi área de expertise. En Médica Sur trabajamos en equipo. El manejo de este tipo de pacientes siempre tiene que ser multidisciplinario. Intervienen muchos médicos, desde el médico de primer contacto, el médico, el ginecólogo, el oncólogo médico, el radiólogo y el patólogo. En cáncer de mama es muy importante el manejo multidisciplinario. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el cáncer de mama y de algo muy importante, que es el diagnóstico temprano de cáncer de mama, que es muy importante para que una paciente sobreviva a esta enfermedad. Ok, en primer lugar decirles que ¿qué es el cáncer de mama? Pues el cáncer de mama es una neoplasia. Una neoplasia quiere decir un crecimiento anormal de las células que componen la glándula mamaria. Estas células empiezan a proliferar de más y tienden a tener atipias y a malignizarse. El cáncer de mama, si se deja crecer, no únicamente se va a quedar en la mama, sino que va a tender a invadir otros órganos, como lo es la axila, o puede haber invasión a distancia, se llama metástasis a distancia, y eso es lo que queremos evitar, porque ya que un cáncer es metastásico, es muy difícil de tratar y la mayor parte de estas pacientes van a morir por esta causa. ¿Ok? En cuanto a los factores de riesgo que tenemos para desarrollar cáncer de mama, existen muchos factores de riesgo. Uno de los principales, el simple hecho de ser mujer ya nos conlleva un factor de riesgo importante. El cáncer de mama es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. También la historia personal del cáncer de mama. La historia personal del cáncer de mama juega un rol importante. Tener familiares en primer grado, sea mamá, hija o hermana, también nos conlleva aumentar un poco el riesgo a padecer cáncer de mama. También cuando existe la predisposición genética, alteraciones genéticas del tipo BRCA1, BRCA2, es importante que la persona que se detecte este tipo de alteraciones tenga que hacer un seguimiento específico que ya le va a indicar su médico con estudios tal vez diferentes o tal vez con diferente espaciamiento entre uno y otro. Otros factores de riesgo que también implican tal vez un poquito de riesgo menor es haber tenido cáncer de mama. En una mama, esa mujer tiene mayor predisposición de tener cáncer de mama en el otro año, al otro lado. La menarquia precoz, el inicio de la primera menstruación antes de los 12 años o el fin de la menstruación, la menopausia después de los 55 años también son un factor de riesgo para padecer cáncer de mama. El uso de terapia de reemplazo hormonal o el uso de anticonceptivos orales de tipo hormonal son tratamientos hormonales que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Obviamente no es uso hormonas y me da cáncer de mama, sino que elevan de a poquito cada quien el riesgo de padecer esta enfermedad. En cuanto a las estadísticas, ¿qué les puedo decir en cuanto a las estadísticas? El cáncer de mama ocupa el primer lugar en neoplasias en mujeres a nivel mundial. Y no solamente en incidencia, sino también en mortalidad. En mortalidad, el cáncer de mama ha sobrepasado al cáncer cérvico-uterino desde hace ya bastante tiempo. En México ocupa el primer lugar de mortalidad por neoplasia en mujeres. En países más desarrollados, en los países más desarrollados donde se han instaurado pruebas de detección temprana de cáncer de mama, se ha visto que cuando este tipo de mujeres se atienden de manera oportuna, la muerte por cáncer de mama disminuye de manera significativa. Es decir, si detectamos el cáncer de manera temprana, podemos salvar la vida de estas pacientes. ¿Cómo lo vamos a lograr? El único método que ha demostrado que es efectivo en detectar cáncer de mama no palpable y no sospechado clínicamente es la mastografía de tamizaje. Entonces, de lo que se trata es de hacer mastografías de tamizaje, mastografías de control a todas las mujeres a partir de los 40 años. Esas son recomendaciones internacionales, lo dicen las guías de la NCCN, lo dice el Consenso de Colima 2019,
Es un consenso que se desarrolla cada año entre los expertos en cáncer de mama, oncólogos, patólogos, radiooncólogos. Existen muchos expertos que realizan un consenso, y en el último consenso también se determinó que a partir de los 40 años es importante realizarse estudios de mastografía, estudios de chequeo. En algunas pacientes que tienen factores de riesgo específicos que se consideran de alto riesgo, en aquellas pacientes que tienen familiar en primer grado con cáncer de mama diagnosticado en etapa temprana, es importante hacer este tipo de estudios 10 años antes del diagnóstico del familiar. Es decir, si la mamá fue diagnosticada a los 45 años de cáncer de mama, las hijas de esta mujer tendrán que empezar sus controles 10 años antes. Entonces, es una regla, pero sí hay excepciones a la regla. En pacientes jóvenes lo indicado es realizar primero, como primer estudio de imagen, el ultrasonido. El ultrasonido es un método que no conlleva radiación, que es relativamente cómodo, fácil de realizar, no es molesto y nos da importantes datos para el diagnóstico de cada paciente. Algo más que les quería decir, es importante también saber que a partir de los 18 años todas las mujeres debemos realizar la autoexploración mamaria. Cada mes, de preferencia después del ciclo, en el día 7 aproximadamente del ciclo, hay que empezar a realizar la autoexploración, ver si tenemos alguna asimetría, ver si nos salió alguna bolita, ver las características de cualquier alteración que tengamos, sea en la piel, sea que esté inflamado, que haya secreción por el pezón. Podemos detectarlo nosotras, y en cuanto lo detectemos es importante acudir a un médico a revisión, y posteriormente el médico será el que determine el tipo de estudio para realizar en este tipo específico de pacientes. A partir de los 40 años, ya habíamos dicho, mastografía en todas las mujeres. Hay un tipo de mama muy particular que la vemos muy frecuente en la mastografía, que es la mama densa. No sé si habrán escuchado hablar de la mama densa. Quiere decir que las mujeres que tienen mama densa tienen mucha cantidad de tejido glandular y poca grasa en comparación con el tejido glandular. Es más glándula la mama que grasa. Este tipo de mujeres van a tener una mama densa, y por mastografía se va a ver que la mastografía es blanca. Entonces, este tipo de mama a veces nos lleva a dificultades en el diagnóstico. Es importante en este tipo de mama que se realice un método adicional de tamizaje, porque el tejido mamario nos puede esconder o puede superponerse con algún tipo de lesión sospechosa. Y el principal método de ayuda, de complemento de la mastografía, y sobre todo en este tipo de mamas, es el ultrasonido. El ultrasonido que nos permite valorar mejor la densidad de este tejido. Incluso en Estados Unidos sacaron una ley donde dice que las mujeres que tienen el tejido mamario denso tienen que ser informadas vía correo electrónico. Aparte de enviarle a su médico, el radiólogo lo que tiene que hacer es escribirle a la paciente para decirle que tiene un tejido mamario denso, que necesita un método adicional de imagen. Y ustedes se preguntarán si soy densa o no, o cuánto porcentaje de la población tiene el tejido mamario denso. Es impresionante, porque de acuerdo a estadísticas internacionales, el 50% de la población mundial tiene tejido mamario denso. Es decir, que a partir de los 40 años, una vez hecha la mastografía, aproximadamente el 50% de estas pacientes van a requerir del ultrasonido para un mejor diagnóstico, un diagnóstico de mayor certeza. No son los únicos métodos, son los métodos principales, son los métodos que están accesibles, son los métodos que hacemos a diario para la detección de cáncer de mama.
existen otros que tal vez son un poquito más sensibles, como la resonancia magnética. Es un método maravilloso para evaluar la glándula mamaria. Sin embargo, es importante saber que la resonancia magnética tiene indicaciones específicas. Estas indicaciones específicas las va a conocer obviamente su médico. En general se realiza en pacientes ya diagnosticadas para valorar la extensión del tumor, o en aquellas pacientes que tienen alto riesgo de padecer cáncer de mama. En estas pacientes se realiza estudios de tamizaje con este método de imagen. Hay métodos adicionales como la tomosíntesis. La tomosíntesis, que es derivado de la mastografía, es como una tomografía de mama que aumenta la sensibilidad del estudio, y sobre todo se realiza en aquellas pacientes que tienen el tejido mamario denso. Entonces, como verán, hay infinidad de métodos para la detección temprana de cáncer de mama. Temprana quiere decir antes de que sea clínicamente evidente, antes de que sea palpable, antes de que la mujer se dé cuenta, antes que el médico general, médico ginecólogo se den cuenta. ¿Qué pasa cuando se hace esta detección? Se tiene que hacer una confirmación del diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cómo se hace esta confirmación? Mediante la toma de biopsia, idealmente guiada por métodos de imagen, puede ser ultrasonido o mastografía. ¿Qué es lo que hacemos? Es un procedimiento con anestesia local, donde se introduce una aguja que toma un pedacito del tejido sospechoso y lo manda a analizar a patología. Ahí es donde interviene parte de nuestro equipo multidisciplinario, el patólogo, que nos da un diagnóstico de 100% de certeza. Y si esa paciente que vino asintomática y que tiene una lesión sospechosa se realizó una biopsia y el patólogo dice que es cáncer, hay diferentes opciones de tratamiento, y ahí es donde intervienen también otras especialidades como el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el cirujano plástico. El manejo del cáncer de mama siempre tiene que ser multidisciplinario. No sé si tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar con algunas preguntas que mandaron. Primera pregunta: si nadie en mi familia ha tenido cáncer de mama, ¿me puede dar a mí? La respuesta es sí. Existen muchos factores de riesgo, como habíamos dicho, para padecer cáncer de mama. Sin embargo, gran parte, la mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo. Es triste, pero así es. Entonces, nadie está libre de padecer cáncer de mama. De hecho, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 mujeres en el mundo vamos a padecer cáncer de mama en algún momento de la vida. Ahora vamos a ver otra pregunta. Si tengo menos de 40 años, ¿no me dará cáncer de mama? El inicio de la mastografía es a los 40 años, porque a esta edad aumenta la incidencia, que llega a un tope aproximadamente a los 50 años. Sin embargo, el cáncer de mama sí puede dar antes. El cáncer de mama, de hecho, en nuestra población en México es frecuente ver pacientes menor de 40 años con cáncer de mama. Hay que trabajar un poquito en estadísticas al respecto, pero sí, la respuesta es sí. Sí puede haber cáncer de mama a los 40 años, y es por eso que tenemos que tener nuestras revisiones anuales con nuestro médico, autoexplorarnos, y ante cualquier detección de nódulo, de cambio de piel, de asimetría que veamos en la mama, es importante acudir con nuestro médico, que seguramente nos dirá un consejo de realizar un estudio de imagen para valorar este cambio que estamos viendo en nuestro tejido. Otra pregunta: ¿cualquier bulto en mi seno significa que tengo cáncer? No, la respuesta es no. La gran mayoría de la patología, sea palpable o sea no palpable, en la mama es benigna. La mayor parte de los hallazgos que vemos en la mastografía, sea calcificaciones o sea nódulos en general, corresponden con lesiones benignas. En general, la patología más frecuente son los cambios fibroquísticos, y los quistes pueden llegar a palparse, asustar, pero es importante por esto hacer este tipo de estudios, hacer un ultrasonido y corroborar y ver, diagnosticar qué es, si es algo quístico, si es algo sólido, y de acuerdo a lo que encontremos se le dará
un tratamiento o un seguimiento diferente a cada paciente. ¿Cuál es el mejor estudio para detectar cáncer de mama a tiempo? Dependiendo de la edad, el mejor estudio demostrado hasta ahorita para la detección de cáncer de mama es la mastografía, realizar estudios de mastografía en pacientes asintomáticas a partir de los 40 años de edad de manera anual. Hay estudios adicionales que su médico es muy probable que se los pida, porque ya sea porque tengan mama densa o ya sea porque tienen algún hallazgo en mastografía que amerite un análisis especial y enfático. Sí, en general el principal complemento, como habíamos dicho, es el ultrasonido. ¿La radiación de las mastografías me causarán cáncer? Esa es una pregunta muy buena porque hubo un tiempo donde hubo una serie donde creo que a alguien le dio cáncer de mama por hacerse las mastografías. La dosis de radiación de mastografía está en límites seguros, está en límites permitidos recomendados por la FDA, permitidos por la norma oficial mexicana. Todos los equipos en general, sobre todo los digitales, nos apegamos a emitir una dosis de radiación por mastografía apegados a la norma, que es por debajo de 3 miligrays. Entonces es una dosis muy pequeñita, es el estudio de imagen que menor dosis de radiación aporta y riesgo-beneficio nos conviene. ¿Qué sucede si al acudir a Médica Sur me diagnostican cáncer de mama? Bueno, en general, si aquí tenemos un diagnóstico de cáncer de mama, inmediatamente se reporta al médico tratante, y si la paciente no tuviera médico tratante, se platica con ella acerca del riesgo que tiene lo detectado, porque no vamos a hablar en este momento de cáncer, sino cuando se detecta una lesión sospechosa hay pasos a seguir. Cuando detectamos por imagen una lesión sospechosa, no es 100% seguro que la paciente tenga cáncer, sino más bien es un juego de probabilidades. De acuerdo a cómo se vea en los estudios de imagen, sea mastografía o sea ultrasonido, le damos una probabilidad de riesgo a esa paciente. Cuando se realiza la biopsia y el diagnóstico fuese cáncer, entonces ahí es donde entra todo el equipo multidisciplinario para tratar a esta paciente, pues desde el patólogo que revisa la muestra, desde el médico tratante que pues si es un tipo determinado de cáncer igual iba a operar, dependiendo del diagnóstico específico es cómo se va a manejar esta paciente en el equipo multidisciplinario que tenemos en Médica Sur. ¿Se me puede diagnosticar cáncer de mama cuando tengo prótesis mamarias? La respuesta es sí. Tener implantes mamarios no exenta de riesgo a las pacientes y mucho menos exenta de realizar estudios de manera anual. Sé que en ocasiones es difícil para una paciente con implantes la mastografía, ya que genera un poquito más de dolor, es un poco más incómodo. Existe la pregunta de que ¿cómo van a estar los implantes? ¿Se van a romper o qué les va a pasar? Hay técnicas especiales para hacer este tipo de estudios. En mastografía, en una mujer sin implantes son 4 tomas de rigor, en una mujer con implantes son 8 tomas de rigor, eso sí tienen que saberlo, son más tomas. Sin embargo, son tomas que la mitad de las tomas son tomas como de protección del implante, son técnicas de baja compresión y luego de alta compresión, con y sin implante, desplazando el implante hacia uno u otro lado para valorar mejor el tejido mamario. Es más incómodo, sí, pero vale la pena hacer ese esfuerzo por realizar el estudio. Otra pregunta. Me realizaron una mastectomía bilateral en enero de este año y posteriormente en marzo una cirugía de reconstrucción mamaria. ¿Tengo que hacerme una mastografía y ultrasonido? Ok, en este caso la paciente nos dice que le realizaron una mastectomía bilateral, por lo tanto lo que asumimos es que no hay tejido mamario porque ya quitaron todo el tejido mamario. La reconstruyeron y sí es importante sus controles anuales,
Yo diría en este caso con ultrasonido, inicialmente no creo que haga falta algo de manera adicional. En el ultrasonido lo que buscamos es, tejido mamario residual. Cuando se hace una mastectomía en el quirófano, se trata de sacar todo el tejido mamario que se ve. Puede quedar cantidades muy pequeñas de tejido mamario en los bordes de la mastectomía, entonces es importante revisar por ultrasonido si es que se ve tejido mamario. Si es que se viera tejido mamario, pensar la posibilidad de tal vez mandar a una mastografía, pero eso es viendo el paciente. En general, ya no se visualiza ningún tipo de tejido. Sí hay que seguir haciendo los controles de manera rutinaria, de manera anual, aunque no tengamos el tejido. ¿Por qué? Porque puede haber tejido microscópico que ni el ultrasonido, ni el cirujano, ni nadie lo haya visto y haya quedado remanente. Y ese puede ser un sitio de recidiva. Sí puede ser un sitio de recidiva. Lo ideal es hacer controles. Método ideal, el ultrasonido. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de mama? De inicio, el cáncer de mama no genera síntomas. Es un crecimiento dentro de los conductos de la glándula y en ese momento, si se detecta por mastografía o por ultrasonido o por algún método de imagen y se confirma con patología, la paciente nunca sintió nada, nunca sintió ni dolor, nunca sintió una bolita, es asintomático totalmente. Es ahí donde es ideal detectarlo porque así se va a salvar la vida de esta paciente. Sin embargo, puede ser que este cáncer no se haya detectado, que no se haya realizado la mastografía o no se haya presentado como algo visible por métodos de imagen y haya empezado a crecer. Entonces lo que vamos a sentir es algo palpable, alguna diferencia en la mama. En general es un nódulo palpable, duro, indoloro, y a veces rígido, que retrae la piel, que puede retraer incluso el pezón. Lo podemos empezar a ver como un cambio en la piel, una descamación del pezón. Por eso es que les digo que cualquier cambio en la mama tiene que ser estudiado. Cualquier cambio en la mama tienen que acudir con su médico y su médico les dará el estudio indicado de acuerdo al caso y de acuerdo a la edad que tengan. ¿Tenemos más preguntas? Gracias. ¿Duele el estudio de mastografía? Yo creo que la respuesta es sí. En mayor o menor grado. No es un estudio cómodo, no es un estudio agradable. Sin embargo, la compresión en mastografía es muy importante. Y qué bueno que me hayan preguntado esto porque si quiero hablar un poquito acerca de la compresión en mastografía. Hay 3 razones fundamentales por las que se comprime en mastografía. En primer lugar, porque se tiene que tener el tejido muy fijo, muy firme y que no se mueva, porque una proyección movida es como una foto movida literal. Entonces a veces en esa borrosidad que puede generar, se nos puede pasar por alto algunas calcificaciones que son muy muy pequeñitas como para verlas. Entonces es algo que nosotras podemos hacer como pacientes, tratar de colaborar con el estudio, porque si esa toma sale movida, pese a la compresión, porque ya dolió y ya se generó la radiación y ya todo, lo más probable es que nuestra técnica radióloga tenga que volver a comprimir y tenga que repetir esa toma. Entonces, más vale hacer el esfuerzo de quedarnos quietas, yo sé que es doloroso, y colaborar con la primera toma para que esa toma quede y ya no se tenga que repetir nada. Uno de las razones de la compresión es esa, que el tejido no se mueva. La segunda es que tenemos un tejido ahí que está como aglomerado, como muy junto. Con la compresión lo que tratamos es de dispersar ese tejido, lo cual nos permite ver mejor y diagnosticar mejor en caso de que haya una lesión sospechosa. Y número 3, y muy muy importante,
Si nosotros comprimimos la mama, disminuimos su grosor. Al disminuir el grosor, el equipo digital sensa que el grosor es menor y que necesita menos dosis de radiación para tener una imagen diagnóstica. Entonces todo eso lo hace automático el tejido. Si tenemos un grosor alto de no compresión, el tejido va a decir, no, es una mama muy grande y necesito más radiación para poder valorar ese tejido. Entonces aumenta nuestra dosis de radiación. Por esas razones es importante, es muy muy importante la compresión en mastografía. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues muy bien. Creo que ya. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la transmisión en vivo. Y si tienen más preguntas, de todos modos lo pueden escribir o pueden escribirlas por mensaje y les contestamos con gusto. Gracias.